La ropa, los accesorios, el peinado, la forma en la que una figura pública aparece frente a las cámaras comunica quién es. Y Memo Ochoa ha construido una imagen basada en la elegancia, en la coherencia. Bienvenidas y bienvenidos a Moda y Cancha, nuestra sección del momento en esta temporada de fútbol. Hay momentos que trascienden el deporte, momentos que dejan de pertenecer únicamente a quienes aman el fútbol para convertirse en parte de la cultura de un país. Y eso es exactamente lo que estamos viviendo durante el torneo de fútbol de 2026. Hay deportistas que ganan títulos y hay otros que terminan convirtiéndose en símbolos de una generación porque representan algo mucho más grande que un marcador. Y ahí México ha sido testigo de uno de los cierres más emotivos en la historia de su selección, la despedida de Guillermo Memo Ochoa. En este episodio hablaremos de cómo el deportista ha construido un legado que trasciende en la cancha. La historia de Memo Ochoa es también una historia de imagen, de marca personal, de moda y cómo un hombre nacido en Guadalajara se convirtió en el portero más icónico de México y también uno de sus referentes de estilo más inesperados. Yo soy Melissa Jauregui y esto es impulsado por M de Moda, el podcast de La Voz de la Moda Nacional. El mundo tiene los ojos puestos en México, Estados Unidos y Canadá, pero en casa, entre todos los jugadores que visten camiseta del Tri, hay uno que carga un peso diferente y no es el peso de la presión, pero es el peso de la historia. Guillermo Memo Ochoa ha hecho historia por ser el primer portero en ser convocado a 6 Copas del Mundo. Esto iguala el récord de participaciones del torneo de fútbol de figuras grandes como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, los dos jugadores más grandes de esta generación. Y el 25 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, México disputó su último partido de la fase de grupos frente a la República Checa, con un resultado favorable para la selección, pero los ojos del estadio también estaban puestos en otra historia. Al minuto 77, el director técnico Javier Aguirre tomó una decisión que provocó que más de 80,000 personas se pusieran de pie, y es que Guillermo Ochoa ingresó al terreno de juego con el gafete de capitán, y entonces el emblemático Estadio Azteca comenzó a correr su nombre y emocionado se despidió del público entre una ovación que resumía más de 2 décadas de su carrera con la selección. Y ese gesto fue mucho más que una imagen emotiva, fue el reconocimiento a una trayectoria que comenzó en 2005 con la selección mayor y que atravesó distintas generaciones del fútbol mexicano. Memo fue convocado por primera vez a un mundial en Alemania 2006 cuando apenas tenía 20 años. En Sudáfrica 2010 volvió a formar parte de la plantilla y después Brasil 2014, que fue uno de los momentos que lo convirtieron en uno de los porteros más destacados del torneo y lo proyectaron internacionalmente. Después llegó Rusia 2018, Qatar 2022 y finalmente este torneo de fútbol 2026 que no solo marcó el final de la carrera de Memo, pero también representó el cierre de una generación de futbolistas que acompañó a millones de mexicanos durante casi 20 años. Y eso explica por qué la emoción fue colectiva y muy palpable. En la industria de la moda sabemos que la ropa es un archivo colectivo de la sociedad, pero también de nuestra memoria, porque sí, conserva momentos especiales y con los uniformes ocurre exactamente lo mismo. Cuando vemos las imágenes de Memo Ochoa en Alemania 2006, encontramos a un futbolista que apenas comenzaba a escribir su historia. El diseño de aquella camiseta respondía a una época en la que Adidas apostaba principalmente por siluetas más ajustadas y líneas minimalistas. 4 años después, en Sudáfrica 2010, el uniforme cambió y también cambió la conversación alrededor de la selección, pero no fue hasta Brasil 2014 donde el torneo transformó para siempre su imagen pública. Aquella camiseta verde, que en su caso fue azul, ya no representaba únicamente un uniforme, representaba la portada de periódicos internacionales y el momento en que millones de aficionados alrededor del mundo comenzaron a preguntarse quién era ese portero mexicano de cabello rizado que parecía detenerlo todo. Pasando por todos los colores y diseños de cada torneo, azul, rojo, verde y hasta morado como su uniforme de este año 2026, una camiseta que será recordada como la camiseta con la que Memo Ochoa cerró su historia y en la cancha. Y eso es exactamente lo que hace la moda, convertir objetos cotidianos en piezas cargadas de significado. Durante años se ha pensado que la moda significa únicamente ropa de diseñador, de pasarelas y cosas ajenas de nuestra vida cotidiana, pero la moda es un lenguaje visual que nos acompaña todos los días y es esa herramienta para comunicar quién eres antes de decir una palabra, y eso aplica tanto para un diseñador como para un
futbolista. La ropa, los accesorios, el peinado, la forma en la que una figura pública aparece frente a las cámaras comunica quién es. Y Memo Ochoa ha construido una imagen basada en la elegancia, en la coherencia y la autenticidad. Y algo que hemos comentado muchas veces y precisamente profundizamos en el capítulo anterior es sobre la idea de que las pasarelas o los espacios de moda solamente pertenecen a diseñadores, modelos, editores de moda y celebridades. Pero estos espacios convergen distintas industrias creativas y el deporte, por supuesto, que ocupa un lugar cada vez más importante. Memo Ochoa lo entendió hace tiempo y fue uno de los primeros futbolistas mexicanos en integrarse de manera natural a este universo. Con los años se ha visto como invitado especial en distintas pasarelas de la Fashion Week en México, representando esa unión entre la moda y el deporte. Pero hay una diferencia muy importante entre gravitar en la industria y convertirse parte de ella de alguna forma, porque en 2022 Memo Ochoa dio un paso que reflejó una visión distinta de los negocios de moda. Se dio a conocer que se convirtió en socio e inversionista de Trocker, una empresa mexicana especializada en la compra y venta de artículos de lujo de segunda mano y uno de los más importantes a nivel nacional. En su momento, la noticia por supuesto que sorprendió porque rompía con un estereotipo muy común. Cuando pensamos en deportistas invirtiendo, solemos pensar o imaginar restaurantes, gimnasios, bienes raíces o tecnología, pero Ochoa apostó por un sector que en ese momento comenzaba a consolidarse con fuerza, la moda circular. En diversas entrevistas, él ha explicado su interés de potenciar empresas latinas y especialmente mexicanas, con visión y visión, con pasión por lo que hacen y con potencial de crecimiento, que en este caso Trocker representa en la moda. Y Trocker nació en México con una idea muy sencilla pero muy revolucionaria para el mercado latinoamericano. Permitió que las personas vendieran prendas, bolsos, zapatos y accesorios de lujo que ya no se utilizaban, pero que para otros consumidores pudieran adquirirlos a un precio mucho más accesible. De hecho, de acuerdo con datos proporcionados por la misma firma, el mercado mexicano se estima en $1,000 millones y continúa con oportunidad para crecer porque el 9% del closet de una persona viene de un segundo o tercer uso. Y en M de Moda hemos hablado en distintas ocasiones sobre esta empresa, pero para tener este contexto, Trocker nació en 2013 bajo las ideas de sus fundadoras Lucía Martínez e Itzia, que apostaban por transformar el consumo hacia una economía circular. Desde entonces, Trocker se ha convertido en la primera tienda en línea de moda preusada de lujo y una de las plataformas líderes del sector en América Latina. En ese mismo año, Guillermo Ochoa continuó adentrándose a la industria tras dar a conocer el lanzamiento de su propia fragancia de la mano de la firma mexicana Perfumérica, especializada en la creación de perfumes veganos, artesanales y libres de crueldad animal. En conjunto con los perfumistas de la marca, Guillermo co-creó la fragancia que se describe como fresca y juvenil, buscando reflejar su talento y su legendaria trayectoria en el ámbito profesional. Y donde muy pocos estaban volteando a ver, Ochoa sabía exactamente que tenía que diversificar su trayectoria profesional a otros escenarios. Pero su camino en la moda no se detuvo ahí, porque si Trocker y su perfume representa el lado empresarial de Memo Ochoa, su relación con la firma Boss muestra cómo construyó una imagen coherente dentro del universo del lujo. En 2019 y 2020 fue la imagen de campañas de la línea de relojes de Boss, Boss Watches, en colaboración con Liverpool, protagonizando lanzamientos de diversas piezas donde el mensaje era claro: elegancia contemporánea y profesionalidad. Y esto no es casualidad porque Boss ha construido históricamente su identidad alrededor de valores como la disciplina, la excelencia y el liderazgo. Y estos son atributos que también definen la trayectoria de un portero que pasó más de 2 décadas compitiendo al más alto nivel. Y las fotografías de aquellas campañas mostraban a un Memo muy diferente al que veíamos bajo los tres postes. Vestía trajes de corte impecable, relojes de líneas limpias y una estética minimalista que reforzaba la idea de que un deportista también puede ser un referente de estilo. Entre otras campañas con diversas marcas que no necesariamente son de moda, como por ejemplo Michelob Ultra, Coca, Uber, Amazon, por solo mencionar algunas, entendemos que su identidad se construyó a partir de la coherencia. Durante más de 20 años mantuvo una imagen fácilmente reconocible: su cabello rizado, su estilo clásico al vestir, una comunicación muy reservada y un comportamiento profesional dentro y fuera de la cancha. Y eso generó algo muy valioso, que es la confianza. Y eso es algo que muy pocas veces se habla, porque la confianza es uno de los activos más importantes para cualquier marca. No importa si hablamos de una casa de moda, de una empresa tecnológica o un futbolista. Cuando una persona transmite autenticidad durante muchos años, su imagen
imagen adquiere valor. Por eso Memo ha podido trascender en distintos ámbitos, y su ejemplo demuestra que la moda se trata también de construir una identidad que permanezca en el tiempo. Quizás esa sea una de las mayores enseñanzas que deja su trayectoria, y es que entender que el verdadero estilo no depende de la cantidad de prendas que tengas, sino la coherencia con la que cuentas tu propia historia, esta reputación que habla por sí misma. No es ninguna sorpresa que a sus 40 años se convierte en uno de los pocos futbolistas en toda la historia en asistir a 6 mundiales, y que además un sinfín de marcas se unan a reconocer su trayectoria. Y un ejemplo ha sido Nike, que ha sido patrocinador de Memo por muchos años y decidió rendirle homenaje con un regalo muy especial, unos guantes diseñados exclusivamente para él que traen un detalle importante: tiene 6 dedos en cada mano, y esto hace referencia a las 6 convocatorias mundialistas a las que Memo ha tenido con la selección nacional a lo largo de su carrera como protector del arco nacional. Entonces, la elección de marca personal de Memo Ochoa va mucho más allá de su trayectoria en la cancha y de su reputación. Además de fortalecer su imagen pública, construyó relaciones con marcas, entendió que tenía que ver hacia el futuro, porque ¿cómo te mantienes relevante en una carrera que tiene tan pocos años de actividad como el ser un futbolista? Con el patrimonio de su valor y saber cómo diversificarlo. Y es que una generación que creció viendo a Memo Ochoa volar de un poste a otro, de tener disparos imposibles y convertirse en un héroe en escenarios donde parecía que todo estaba perdido. Sin embargo, cuando observamos su trayectoria desde la perspectiva de la moda, por supuesto, descubrimos esta otra historia, y por eso Memo Ochoa ocupa un lugar muy distinto dentro de la conversación cultural, porque representa una nueva generación de atletas que entienden que el deporte ya no vive aislado, convive con la moda, con los negocios, con el diseño, con la sostenibilidad, con la comunicación y muchas otras industrias. Y es que el torneo de fútbol 2026 nos viene a enseñar algo bien importante, y no solo son los momentos históricos, los goles y las celebraciones. Nos recuerda también que los grandes deportistas no solo se miden por los títulos que ganan, se miden por el impacto cultural que dejan cuando termina el partido. Y en el caso de Memo Ochoa, ese impacto va mucho más allá de una portería. Está en la manera en que definió lo que significa ser un futbolista mexicano en la actualidad, porque detrás de cada uniforme hubo una historia, detrás de cada tajada hubo una generación, y detrás de cada aparición pública hubo una construcción consciente de esa identidad. Y al final, eso es lo que une a la moda y al fútbol: la pertenencia cultural y símbolos que trascienden el tiempo, y que con el torneo del fútbol esta conversación solamente continúa creciendo, y sí, aquí en M de Moda la vamos a seguir contando. Y por supuesto que me encantaría leer tu opinión al respecto, así que escríbeme o contesta en este capítulo: ¿tú conocías esta historia de Memo Ochoa? Gracias por sintonizar este episodio. Por supuesto que nos vemos aquí en las siguientes semanas con un nuevo programa aquí en Moda y Cancha. Yo soy Melissa Jauregui y esto es impulsado por M de Moda, el podcast de la voz de la moda nacional.